Bien, profe. Genial. Buenas noches, gente. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Así da gusto dar clase, profe, más si muchos están. Sí. Volvemos a nuestro eterno amor, ¿verdad, doctor? Pero toditos nomás están con fotos. Están temerosos todos. No, qué pucha. Mejor, porque después están ahí en posición dormida nomás. Ya. Profe, hay un profesor que dicen que así en su cama da la clase, dicen. Psiquiatra, te cuento. Sí, eso es lo más práctico, lo más lindo. Pero no podemos tener una almohada ahí atrás, profe. ¿Por qué no? No, qué pucha. Es relax total. Después ya te quedas dormida a mitad de la clase. ¿Verdad? Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Revisaron las clases? ¿Vieron la apertura de los temas? ¿Cómo están? ¿Algunas preguntas, algunas dudas? ¿Alguna situación que quieran aclarar? ¿Y? Sí, profe, yo tengo dos consultas. Dale. En una lectura de la unidad 1, hablaba sobre criterios estadísticos y también sobre criterios sociales e interpersonales. Y la verdad que explica así resumidamente, pero, o sea, como que me gustaría traer más a lo real, a algo que se pueda explicar con nuestras situaciones, como para poder entender un poco mejor sobre eso. Sí, porque los criterios estadísticos pues son derivados de investigaciones, ya sea epidemiológicas o de circunstancias de investigación, ¿verdad? Que muchas veces uno puede decir, bueno, tal patología tiene tal cosas y en el 80% de los casos, 90% de los casos, y bueno, el 10% restante. Entonces también están los criterios vivenciales o sociodemográficos que implican, entonces que avalan eso. Lo mismo con la vacuna, ¿verdad? Toda la gente piensa, se pusieron la vacuna y ya está. Pero la vacuna tiene un promedio de 63, algunos 95, otros de posibilidades de no enfermar, Y bueno, tenés un 5 a un 15, a un 20% en contra, ¿verdad? Entonces los criterios estadísticos y los criterios vivenciales son, si bien se complementan, son visiones distintas del mismo problema, ¿verdad? Que es básicamente a lo que se refiere. Dale, gracias, profe. Complementando un poquitito también, nosotros, por ejemplo, años anteriores no nos basábamos tanto en toda la parte que sea datos estadísticos, porque eso va abarcando cada vez más. O sea, que hay, como dijo el doctor, hay nuevas investigaciones y no se ponen otra vez todos de acuerdo. Lo mismo que pasó con el DSM-5, ¿verdad? Que de repente algunos aceptaban, otros no aceptaban, pero ahora, por ejemplo, nosotros barajamos, o sea que utilizamos el DSM-4 así como el DSM-5, lo que le dijimos a ustedes que en un momento dado podíamos utilizar de repente para lo que es el trabajo práctico, ¿verdad? O sea, ustedes pueden usar uno u otro, ¿verdad? Porque el DSM-4, por ejemplo, habla de los ejes, que el DSM-5 no tiene. Y es la misma cosa con los trastornos. Hay algunos estudios que sí podemos utilizarlo de manera así, de decir datos estadísticos, pero hay otros que no. Por eso que optamos no profundizar en esa parte. Por eso es que notas que está bastante resumido. Otra duda, gente. Pregunta, aclaración, dudas. Dale, pues, gente, muévanse. Profe, Sí.
Profe, en el bloque temático 2 hablaba de que la primera entrevista es el más importante de todos. Y como por ejemplo, el psicólogo debe de hacer qué decir en la primera entrevista para que el paciente se sienta cómodo. Sí, yo insisto mucho en esa primera entrevista, porque esa primera entrevista tiene demasiados componentes que influyen en la entrevista y que pueden definir cuál va a ser la proyección de la siguiente entrevista, si es que se llegan a dar nuevas entrevistas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos entenderle al paciente, podamos tener empatía, tener un buen rapport con el paciente, podemos entender lo que le pasa y comprender lo que les pasa. Y después hacerle un resumen sintetizado de lo que él tiene, que al fin y al postre no es más que una enumeración ordenada de lo que ellos mismos nos relataron, nos permite a nosotros hacerle entender al paciente que entendemos lo que le pasa y por lo tanto podemos ayudarle. Y eso es elemental en la primera entrevista, sino captar todos los datos posibles, el motivo por el cual se va, las razones cuales trae el sufrimiento que tiene el paciente, no solo lo que psicopatológicamente tiene, sino que el impacto emocional o el impacto vivencial o el impacto social que tiene eso en el paciente, lo cual es extremadamente importante porque eso nos permite a nosotros tener una visión integral del paciente y el paciente entonces puede sentir todo lo que le sucede, ¿verdad? Y eso hace que el paciente pueda confiar de que nosotros le entendemos, que nosotros entendemos lo que le sucede y por lo tanto le podemos ayudar, que yo creo que es lo más importante. Y posteriormente el poder hacer una síntesis de lo que tiene y la proyección de lo que se va a hacer, un resumen de lo que se va a hacer en las siguientes entrevistas y de lo que probablemente se vaya a hacer para resolver el problema. Nosotros tenemos que por lo menos tener una idea de lo que el paciente tiene y cómo resolverlo, ¿verdad? Para que el paciente entonces se sienta confiado y obviamente pueda tener la confianza de que la próxima entrevista pueda ir encontrando solución, ¿verdad? Yo creo que es lo más importante de esa primera entrevista. Por eso que insistimos tanto, porque hay infinidad de factores ahí. En la transparencia hablábamos de la infinidad de factores que son personales del paciente, del terapeuta, hasta del ambiente en donde uno se maneja como terapeuta, de la secretaria hasta el local en donde uno está. Entonces, todos esos son factores que influyen en la primera entrevista. Nosotros tenemos que entender que estamos teniendo a una persona que viene, por una parte, a resolver su problema, pero por otra parte, así como nosotros le evaluamos al paciente, el paciente también nos evalúa a nosotros y está viendo si comprendemos lo que le sucede. Y resolver esas distintas problemáticas que interfieren con la entrevista, que yo creo que son básicamente dos. Por una parte, una visión extremadamente positiva que nosotros le podemos resolver casi mágicamente en 2, 3 consultas, como probablemente le dijo su consuegra o su comadre. Es tan mala como que vengan con un aspecto totalmente negativo que nadie le pudo resolver y que nosotros tampoco lo resolveremos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se manejan en esa primera entrevista. Y si esas cosas no se manejan en la primera entrevista, lo más seguro es que no haya una segunda entrevista. Por eso es muy importante, ¿verdad? Entiendo, profe, gracias. Profe, no te olvides de grabar. No puedo grabar eso.
Gustavo, ¿te acuerdas que quedamos en que mientras solucionábamos el tema este de nuestro usuario, iban a grabar? ¿Te acuerdas que me dijiste que no te preocupes por eso? Hay un compañero que va a grabar. Ah, sí, cierto. No, porque hasta ahora yo ya remití ya a el equipo de Airlink, creo que se pronuncia. Yo no hablo inglés. Del tema de la plataforma para que vean el tema del usuario, profe, tanto el tuyo como el mío, para que nos habiliten. Sí, pero... No, pero hacen caso, ¿Sí? cuando quieran. Hacen caso, porque después de 2 o 3 semanas, pero te responden. Y si podés vos grabar, Gustavo, no hay problema. Ah, dale, buenísimo. Gustavo, hace rato tenía que avisarnos eso. No, yo me quedé tranquila porque él me había dicho eso. Por eso nomás me quedé tranquila y no dije nada. Es que estoy dando a comer a alguien, profe, por eso. ¿Le estás dando de comer a alguien o a tu panza? Para reírnos, no. Genial. Otra pregunta, otra duda. Profe, a mí no se me queda bien clara la entrevista cuando es mixta. Ese me confundió un poco bastante. No, y la entrevista mixta es realmente lo que más hace. Bueno, depende de qué escuela vos te adhieras, ¿verdad? Pero en términos generales, en términos psicopatológicos, típicamente psicopatológicos, la entrevista mixta es la que más hacemos, ¿verdad? Por una parte, la escucha pasiva, sin intervención, y después la intervención activa, cuando el paciente se está yendo por las ramas o está diciendo, dando información poco relevante para el caso, poco significativo, en redireccionar la entrevista para que proporcione datos que sean importantes para el esclarecimiento de la situación. Y no solo con respecto a los datos. Acuérdense que en psicopatología muchas veces damos órdenes específicas o mandatos específicos para que el paciente haga, repita o retenga en su memoria, que son intervenciones activas, ¿verdad? Entonces pasamos de la intervención pasiva, en donde solo escuchamos, a la intervención activa de preguntas dirigidas o mandatos específicos, ya sea conductuales, cognitivos o vivenciales, ¿verdad? A eso se refiere una entrevista mixta, ¿verdad? Gracias, profe. Sí, te escucho. Profe, Sí. ahora que escuché que mencionaste escucha pasiva, ¿cuál sería la diferencia entre escucha pasiva y escucha activa? Porque en ambos casos supongo que se escucha, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la diferencia? Cuando nosotros decimos escucha pasiva es que no damos ninguna instrucción determinada. Escucha activa, no sé si lo nombré, no me acuerdo haberlo nombrado, ¿verdad? Después, la entrevista activa ya, sí, es en donde nosotros preguntamos específicamente. Por ejemplo, yo quiero explorar cómo está su memoria reciente. Entonces le voy a dar una cantidad de datos para que el paciente rememore, pero no solo para que lo guarde, sino lo tengo que hacer repetir varias veces para asegurarme que el paciente pudo haberlo guardado en su memoria. Y después de 3 a 5 minutos o 15 minutos le vuelvo a preguntar para ver si lo recuerda. Así se explora la memoria reciente o de fijación. Entonces esa es una intervención activa, ¿verdad? La escucha pasiva es donde uno escucha más al paciente todo lo que le está relatando, que es muy importante. En la entrevista, manejar bien el silencio y poder tener paciencia para preguntar y no interferirle al paciente o interrumpirle al paciente en forma constante en su discurso es muy importante. Y muchas veces es tan importante que hace que para el paciente tenga significado. Entonces,
el hecho de manejar apropiadamente los silencios del terapeuta hace que el paciente pueda hablar libremente y pueda explorar o decir todo lo que se le viene al paciente o todo lo que para él sea significativo, ¿verdad? Ya, en ese sentido lo decimos, ¿verdad? ¿Entendiste, María del Mar? Sí, profe. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, ya el hecho de que nosotros hagamos mucho énfasis en esa primera entrevista no quiere decir que las otras entrevistas no sean importantes, ¿verdad? Todas son importantes. Pero en esa primera entrevista define cuál va a ser el sistema de trabajo del terapeuta con su paciente. Entonces es extremadamente importante. Después ya vamos llevando ese plan de acuerdo a la escuela que cada uno nos sintamos cómodos como para poder trabajar, ¿verdad? en esa situación. Pero lo que no podemos dejar de mencionar es que la entrevista psicopatológica o psicoterapéutica o de cualquier tipo no es una conversación de café. Por más que puedas tener una charla distendida, relajada, casi como si estuviéramos tomando un café con alguien, para el terapeuta o para el profesional que está con el paciente, todo tiene que servir para nutrirnos la información que pueda servirnos, ya sea para llegar a una conclusión diagnóstica o para desarrollar un sistema terapéutico. Entonces, por más que pueda ser súper distendida, como muchas veces son la entrevista que hablamos, qué sé yo, de la vacuna o del coronavirus, que no tiene nada que ver quizás con la molestia del paciente, igual el terapeuta o igual el profesional está sacando información de lo que para el paciente puede significar tanto la vacuna o el coronavirus. O sea, para decirlo así, si el paciente sale a decirme, no, yo tengo mucho miedo a la vacuna, no me voy a vacunar, obviamente la intervención correcta es decirle, no, vos tenés que vacunarte, vos tenés riesgo, todos tenemos que vacunarnos independientemente de cuál sea después su decisión. O sea, igual tenemos una intervención. Una situación que a veces cometemos los terapeutas o los profesionales es de hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Y ese es un error bastante frecuente, en donde hablamos de nuestro problema, hablamos de lo que nos aquejan, sin darnos cuenta capaz. Y entonces el paciente, y vos te cuentan los pacientes después cuando les sucede eso con otro profesional, no, yo me iba doctor y al final yo era su terapeuta porque me contaba todo su problema. Pero súper frecuente. Eso no excluye que muchas veces nosotros hagamos técnica del espejo en donde podamos ponernos a nosotros como ejemplos, como una forma de especificar y de poder hacer como espejo en el paciente dentro de la entrevista, ¿verdad? Entonces, pero no confiarle a nuestros pacientes muchas cuestiones nuestras y menos de nuestra... Sí, eso pasa muy frecuentemente. Mucho menos sobre nuestra intimidad, ¿verdad? Que es un problema grave con las redes sociales. Igual nomás ya saben todo de nosotros, así que para qué mierda le vamos a estar contando, ¿verdad? Pero muchas veces el terapeuta quiere
usar eso como una forma de identificarse con el paciente, y eso no es el camino. No es que nosotros tenemos que identificarnos con el paciente, nosotros tenemos que comprender, entender a nuestro paciente, tenemos que tener empatía, y eso no significa una adherencia, una identificación. Esto no es un corrillo político o ganar adeptos. Entonces tenemos que manejar muy bien eso, un error que habitualmente cometemos, ¿verdad? El otro error que cometemos con mucha frecuencia en los profesionales es que somos extremadamente sensibles a la crítica y extremadamente sensibles al cuestionamiento de parte del paciente. Y eso hace que muchas veces el paciente se inhiba de muchas circunstancias en las que no puede estar de acuerdo con nosotros por nuestra conducta terapéutica o por nuestro direccionamiento técnico, y eso impide mucho, ¿verdad? Impide mucho. Nosotros tenemos que estar alerta en eso y poder abrirnos a los cuestionamientos, a las críticas o a las sugerencias de nuestros pacientes, y analizar con ellos esas críticas, esas sugerencias o esos cuestionamientos. Porque si no, pues quedamos como que nosotros nos pichamos y reaccionamos. Y eso no hay nada peor para un terapeuta que eso, ¿verdad? Dar esa impresión. Porque eso implica una actitud autoritaria con respecto a la entrevista, que es las limitaciones más grandes que uno puede tenerle al paciente. Yo conozco a algunos terapeutas, a algunos psiquiatras que no ven pacientes homosexuales, por ejemplo. Y porque su condición o su cuestión personal no toleran, tiene una homofobia, para decirlo más rápidamente, y eso genera, obviamente, si uno reconoce que uno tiene ese problema, obvio, lo mejor es decirle al paciente: te voy a mandar con otro profesional, porque yo no trato estos casos. Pero no decirle al paciente: yo te voy a mandar con otro profesional porque vos tenés una condición sexual determinada. Eso es terrorífico, catastrófico. Eso es tener una visión sectaria de la vida de uno, y es un daño al paciente muy grande. Entonces, eso es un cuidado especial que tenemos que tener nosotros. Siempre en la entrevista, en los trabajos, cuando damos las clases, yo hablo de algunos factores que muchas veces uno no quiere hablar. En realidad, los profesionales hablamos muy pocos, sobre todo los psicólogos, no sé por qué. Y en las clases menos, ¿verdad? Tanto que después me cuestionan a mí porque yo hablo de estas cosas. Pero como acá nadie nos escucha, entonces yo puedo hablar. Que es la práctica sexual en las consultas profesionales. Yo siempre digo que podemos cometer muchos errores que pueden ser salvables en las cosas. Una de las pocas cosas que habitualmente no son salvables son la práctica sexual dentro de la práctica profesional. Y siempre le recuerdo a todos que no hay peor castigo que le puede pasar a un profesional que eso. Muy, pero muy frecuente. Pero muy frecuente. No tengo datos estadísticos porque no hay datos estadísticos, acá en el país por lo menos, ¿verdad? Pero es muy frecuente. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder impedir o resolver esa posibilidad si es que no hablamos de ello?
La única forma que podemos prevenir algo es teniendo conocimiento de ese algo y teniendo cuidado de que eso no suceda. Yo siempre lo digo entre broma y de veras. Imagínense ustedes que uno tiene una paciente, caso mío, varón, que siempre va desarreglada, descuidada, desprolija, o como ustedes quieran llamarle, o por lo menos no tuneadas, para decirlo así. Y que poco a poco después, cada vez, uno lo ve que se cuida más, se controla más, y que no depende de su estado anímico, no depende de que esté mejor de su depresión, no. Es nomás que cada vez se cuida más, cada vez viene más tuneada, cada vez. Y cada vez habla menos de las cosas que a ellos le aqueja y quiere hablar más del terapeuta. Opa, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que averiguar. La única forma que podemos hacerlo es interrogando al paciente y planteándole al paciente, mira, yo estaba viendo que en las últimas entrevistas cada vez venís más cuidado y cada vez tenés menos interés de hablar de tus problemas y que querés hablar más de lo que pasa acá en la entrevista que las cosas. Por ahí el paciente sale y nos dice, como yo se lo decía entre broma y de veras, no, lo que pasa es que después tengo un programa después de salir de la terapia y tengo a mi peor es nada esperándome ahí para un encuentro. Bueno, es lógico que venga cada día más cuidado, ¿verdad? Si después se va a ir con alguien. Entonces quedamos así. Pero ya sabemos qué es lo que pasa. Si no fuera esa la respuesta y la paciente empieza a explorar o a evaluar algunas fantasías con respecto al terapeuta o con respecto a la situación, entonces hay que analizarlo con el paciente, hay que verlo con el paciente, hay que ver lo que sucede, por qué sucede y qué está pasando. Y si esa circunstancia no es factible resolverlo así, entonces sí, o tenemos dos opciones. O meter la sesión o meter la entrevista con nuestro paciente en una supervisión para que entonces tengamos una visión externa que nos pueda ir indicando qué se puede hacer. Y si eso no fuera posible, entonces sí, derivarle al paciente con otro terapeuta, ¿verdad? Porque si no podemos nosotros resolver esos factores, entonces tenemos que enviarle con otra persona en donde pueda trabajar terapéuticamente y no distorsionar la relación. Eso en caso del paciente. Pero muchas veces también sucede o no sucede que el interés que existe es del terapeuta. Y que muchas veces, la mayoría de las veces, el terapeuta tampoco se da cuenta que ese interés está planteado. Entonces, ¿cómo lo va a resolver si no está planteado? Entonces, ¿qué es lo que sucede habitualmente? ¿Cuáles son signos de alarma que puede hacernos a nosotros prestar atención y tratar de corregir? Que por ahí tenemos 20 pacientes y de ninguno de los otros pacientes no sabemos ni qué día llega ni qué día viene, pero de esa paciente sí, sabemos exactamente el día que viene, la hora que viene y las circunstancias. Que si por ahí el paciente no viene por uno u otro motivo, eso nos genera un disgusto o un malestar muy especial. O que cuando el paciente viene nos genera un bienestar muy especial y queremos hablar con el paciente, no cuidamos los tiempos, nos cuidamos los horarios. Que nosotros también
en vez de estar explorando qué le pasa al paciente, estemos más interesados en lo que el paciente hace o deja de hacer y qué circunstancias le rodean a las cosas que hace, y que después generemos malestar cada vez que el paciente se enoja o se ofende por alguna circunstancia terapéutica. Eso nosotros tenemos que evaluar bien qué nos está pasando, qué nos está sucediendo, por qué estamos teniendo esos sentimientos. Obviamente, técnicamente no son sentimientos generados por la entrevista, sino son sentimientos generados por un interés distinto a lo terapéutico. Entonces nosotros también ahí tenemos que ver, o entramos en supervisión o metemos en supervisión nuestras cosas, y si eso no podemos resolverlo, entonces le mandamos con otro terapeuta para que pueda el paciente seguir su tratamiento en forma apropiada. Cuando todo eso falla, sucede que nos envolvemos con nuestro paciente, y eso es lo peor que nos puede pasar, lo peor. Un terapeuta que se envuelve con su paciente queda marcado para toda su vida. Nunca más ese terapeuta puede sacarse esa carga que representa estar en esa situación. Porque no importa que después el paciente haya mejorado y haya seguido su vida, durante todo el tiempo vamos a estar temerosos si comenta con alguien, si sabe de alguien, si se lo dijo a alguien o si otro terapeuta se enteró. Entonces es terrorífico que esas cosas nos pasen. Es lo peor de lo peor que nos puede pasar. Muchas veces se piensa que solo a los varones nos pasa eso, pero no. Los varones tenemos una mayor posibilidad de tener relaciones sexuales con nuestros pacientes cuando nuestros pacientes son trastorno límite de la personalidad o trastorno histriónico de la personalidad, y muchas veces personalidad, trastorno dependiente de la personalidad. Pero las mujeres, terapeutas me refiero, tienen mucho más posibilidades de relacionarse sexualmente con sus pacientes cuando son trastorno psicopático o antisocial de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno límite de la personalidad. Entonces, híjole, o sea, tanto a los terapeutas varones y mujeres nos puede pasar eso. Entonces tenemos que tener un personal cuidado sobre esas cosas, porque eso genera escenario catastrófico para el terapeuta, ¿verdad? Pero no solo para el terapeuta, ¿verdad? Es el peor daño que podemos hacerle a un paciente. No hay daño más grande que podemos hacerle al paciente. Porque ese paciente, y para ese paciente, no es solo que nuestra conducta pueda ser o no impropia en esa circunstancia técnica o terapéutica, sino que todos, lo habitual que sucede es que el paciente tenga una percepción que todos los terapeutas son así, y que eso puede llevarle a un estado de malestar en general y que puede abandonar su tratamiento o abandonar la situación. Entonces el daño que le generamos al paciente es terrorífico. ¿Sí? No solo nos generamos daño a nosotros mismos como profesionales, y paralelamente, por generalización, generamos daño a los otros profesionales de nuestro campo, sino que también le generamos un daño que puede generar una circunstancia terrorífica para el paciente. Entonces,
muy importante que nosotros podamos tener en cuenta esto y que esto sucede con mucha frecuencia. Entonces es importante que nosotros hablemos de estas cosas, es importante que nosotros podamos tener percepción de estas cosas, porque negándolo no se van a resolver. Hoy día en cualquier congreso internacional hay foros y simposios sobre estos aspectos de la conducta terapéutica y simposios y foros en donde están personas o pacientes que han pasado, asociaciones de personas y pacientes que han pasado por eso, asociaciones de terapeutas o profesionales que han pasado por eso, o personas especialistas que estudian estos aspectos. Entonces es muy importante y no tenemos que deshabilitar eso. Entonces, muy importante que ustedes puedan tener esa percepción y puedan manejar eso. Muchas veces, muchas de esas cosas no podemos poner mucho en los slides porque después zapatea más de una gente, pero sucede, gente, sucede y con mucha frecuencia. Y me puede pasar a mí, les puede pasar a ustedes. Entonces, tenemos que estar muy alertas sobre esa circunstancia. ¿Ok? Profe, a modo de comentario nomás de lo que estabas hablando, yo había visto una serie justamente sobre eso, sobre una terapeuta que tenía problemas en su matrimonio, pero lo que hacía era meterse, por decir así, con familiares de sus pacientes. Y en este caso, por ejemplo, si es que se llega a dar algún caso, ¿verdad? El daño o el malestar llega a ser el mismo, ¿verdad? O sea... Obvio que sí. Nosotros podemos ver al paciente como una isla que solo, ¿verdad? Tiene familiares, tiene amigos, tiene personas que le rodean. Obvio que es lo mismo. No conocía esa serie, pero hay muchas películas, muchas cosas y muchas consecuencias terroríficas de esto. Ahora, si nosotros profesionales tenemos una circunstancia así, está en nuestras manos resolver. Que el paciente se quiera encamar con nosotros y bueno, tiene todo el derecho, es un paciente. Acá el profesional somos nosotros. Nosotros tenemos que manejar eso. El paciente no tiene por qué manejar eso. Nosotros somos los profesionales. Nosotros somos los que supuestamente sabemos y entendemos sobre eso. Y nosotros somos los que tenemos que resolver eso. Entonces, es muy importante que eso trabajemos. Después no me vengan con el cuento, no, pero el paciente luego quería. Y el paciente, sí, el paciente es lo más probable que quería. ¿Y qué? Pero nosotros somos los profesionales. Nosotros somos los que tenemos que entender, analizar y evaluar esas circunstancias. Ahora, yo conozco a muchos profesionales que se han casado con sus pacientes y muy bien, funcionan muy bien y le va muy bien. Pero entonces uno tiene que dejar de verle como paciente. Si uno está interesado en su paciente, uno le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pasar con otro profesional y vemos después y perfecto, lo pasás y le explicás la razón. Y después le llamás dentro de 6 meses, hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de mí? Yo soy fulano de tal, quiero salir contigo. Lo más probable es que ni se acuerde de quién eras y que mucho menos quiera estar contigo, ¿verdad? Lo más seguro, porque casi siempre se va generando por una relación de transferencia terapéutica. Entonces, eso es lo más probable, ¿ya? Ahora, eso no excluye que no pueda surgir una incredulidad en el amor. No, ya no estoy diciendo eso. Puede surgir un afecto entre ambos, puede ser que el afecto sea sincero y sacando de la interpretación
psicoterapéutica de cualquier escuela, puede ser que uno pueda tener, y de hecho hay muchos que se han casado con sus pacientes, tanto varones como mujeres, que le va muy bien, ¿ya? Feliz de ello, ¿ya? Entonces, pero terapéuticamente igual tenemos que tener una conducta ética, si no, como yo digo, entre broma y de veras, no pues vos, viene tu paciente a tener sexo con ella, después le cobra otra vez, entonces vos ya sos un gigolo, ¿entendés? Que puta, por lo menos nada, no le cobres, no puede ser tambores, le cobra otra vez como si fuera una terapia, ¿verdad? O conozco de algunos casos que Ñandeco eso le va a ayudar a resolver mejor su problema. Andate a la mierda, si por tener sexo uno resuelve su problema, en el Paraguay no iba a haber nadie que estuviera enfermo, ¿verdad? Como mínimo, o por lo menos si estuviera enfermo ya iba a resolverlo. Así que déjense de joder, eso ni en pedo, ¿no? Y realmente, profe, la persona que dentro de todo tiene más responsabilidad ahí, definitivamente es el terapeuta también, porque imagínate que tu paciente está en una situación de dependencia en el sentido de que sea una persona que tenga un trastorno o inseguridad, o que más que nada vos entiendas todas las debilidades y que, vamos a decirle que si no tenés una ética profesional, te aproveches de eso. Entonces, eso también ya estaba pensando que, vamos a decirle que en un hipotético caso, la otra persona, o sea, el paciente puede ser la persona interesada, vamos a decirle, pero eh, o sea, tiene una responsabilidad el terapeuta en un sentido de que mantener esa ética y, vamos a decirle, tratar de comunicarle a la otra persona hasta qué punto, o sea, hasta qué punto, vamos a decirle, está bien, o, ¿cómo decirle? Está bien que tenga cierto tipo de comportamientos en sesión. Y es algo recíproco también en ese sentido. Y vamos a decirle que si en el caso de que sea consensuado, o sea, vamos a decir que hay un interés por ambas partes, tampoco debería ser ético, supongo, que se continúe con la sesión. O sea, así como dijiste, que el terapeuta le siga mirando como paciente otra vez. No, imposible, imposible, como si uno acuerda tener sexo con una persona, ¿qué es lo que va a analizar? A ver cuáles son las fantasías para hacerlo la próxima semana. Pero no creo que pueda analizar nada más. Y sí es cierto, la única responsabilidad, el único responsable es el terapeuta, obvio. El paciente no tiene ninguna responsabilidad. El paciente no tiene ninguna traba ética con respecto a esa situación. El único responsable es el terapeuta. Si algo sucede y si algo pasa entre ambos, el único responsable es el terapeuta. Y obvio, si es consensuado después, porque sí, los dos piensan que el afecto que tienen no es generado por una cuestión terapéutica o por un desplazamiento de circunstancia terapéutica, bueno, qué bien. Pero paciente no puede ser, obviamente, paciente ya no puede ser. Ni ahora, ni a partir de ahí, ni nunca más. ¿Preguntas, dudas? Dale, gente, hable, pues. Profe, yo tenía una duda sobre el tema de los tipos de entrevistas en cuanto a la cantidad de personas. O sea, ¿cómo, por ejemplo, se realiza una entrevista si es, por ejemplo, algo grupal o si es familiar? O sea, ¿cómo se aplica en ese caso la entrevista? Cuando es básicamente no varía mucho. Cuando es familiar, la dinámica se enfoca siempre al motivo de consulta y a la circunstancia a resolver si son por alguna situación familiar. Uno detecta la problemática familiar y va trabajando sobre eso, ¿eh? Cuando son terapias de grupo, depende de la cantidad de sesión, perdón, de personas que participan en el grupo, muchas veces requiere un coterapeuta para poder manejar.
sobre todo cuando son grupos de trastornos alimentarios, de trastorno de personalidad o trastorno depresivo, habitualmente conviene tener un coterapeuta para poder manejar mejor la terapia. Y la terapia en esos casos circula, habitualmente se suelta un tema en donde uno va analizando y va enfocando y va opinando sobre eso o dando su experiencia sobre su vivencia con respecto a la patología que tiene, y después comparten cada uno de los presentes y el terapeuta o el coterapeuta después saca una conclusión, explica técnicamente lo que pasó, lo que es y busca la solución de eso, ¿verdad? O da indicaciones al grupo como un sistema de resolver la situación, ¿verdad? Pues no cambia mucho. Gracias, profe. ¿Y de No, pareja, profe? ¿perdón? ¿Y de pareja? Y de pareja, ahí sí que es. La terapia de pareja es todo un dilema. Y en nuestro país peor. La terapia de pareja siempre tiene un componente de sesgo muy especial. Que es ya sea el machismo si somos varones o el feminismo exagerado cuando son mujeres, ¿no? Que muchas veces puede interferir en nuestra visión y en nuestra indicación, ¿no? Entonces uno tiene que controlar bien de poder separarse de sus vivencias personales o sentimientos personales o sus pensamientos, cualquiera sea ello que lo tenga, en el momento de poder evaluar a la pareja. Y básicamente manejarlo en el terreno objetivo de la situación de pareja. Yo personalmente, ¿cómo manejo? Y yo manejo normalmente la primera entrevista, viene ambos, si es que vienen ambos, en donde se evalúa los problemas, se plantean los problemas. Después tengo algunas sesiones por separado, en uno tanto con el varón o con la mujer, en donde se trabaja esa situación y se trabaja, y después de nuevo hago sesiones conjuntas como una forma de ir para resolver el problema. Porque si no, la terapia se hace interminable, porque son muchas veces la terapia se convierte en una cuestión catártica, en donde uno viene a putearle al otro o viene a quejarse del otro y no conduce a ninguna resolución del problema. Entonces, muchas veces el trabajar por separado permite que haya menos esa circunstancia y que pueda enfocarse menos en resolver el problema y no en mantener su catarsis de enojo. Después, la terapia de pareja varía de acuerdo a las razones por las cuales lleva a consultar. Y prácticamente un 90% más se centra en casos de infidelidad o por situación de insatisfacción sexual. Casi 90 o más se centra en la terapia de pareja, que yo veo por lo menos en esos casos, ¿verdad? Entonces, tiene una dinámica distinta, si es por una cuestión de insatisfacción sexual, tanto de uno u otro lado, uno evalúa cuál es el sistema sexual que uno plantea y cuáles son los errores, y son relativamente más fáciles de manejar. En los casos de infidelidad, nos encontramos por una parte el sufrimiento o la humillación o la atracción sufrida por una de las partes y la culpa de la otra parte. Entonces, es ir un poco superando esa fase de duelo de cualquier infidelidad después para ir trabajando sobre proyectos, si deciden seguir estando juntos o no. Entonces, se va trabajando con distinta dinámica de acuerdo
al tiempo de sesión o la fase en la que está la situación. Profe, justamente sobre ese tema que había mencionado, cuando uno va a tener una sesión con una pareja, ¿en qué caso, profe, es recomendable decirle, ya que hay un ambiente muy tóxico en la pareja en sí, es importante si se pueden separar o no? El terapista no le puede decir eso. Hay terapeutas que sí piensan que uno tiene que tomar postura cuando ve que las relaciones son patológicas y que pueda generar daño. Yo personalmente no considero que uno tenga que decir abiertamente, sino que mostrar o ir remarcando a las personas la distinta patología de su relación, o como vos lo decís, la distinta toxicidad de su relación, y que ellos puedan tomar la decisión libremente, no influido por el terapeuta. Y ahí tenemos que tener extremo cuidado, ¿ya? Porque muchas veces decimos, no, pero yo no le dije que se separaran, pero nuestro gesto, nuestra postura o nuestra opinión se lo dice al paciente. Entonces tenemos que cuidar muy, muy en cuenta nuestro gesto, nuestra postura y sobre todo los comentarios laterales que hacemos para que el paciente no pueda entender eso. Entonces, eso, yo soy de esa postura. Sin embargo, hay terapeutas de pareja y terapeutas familiares que sí toman posición activa con respecto a una relación que el terapeuta considera que son tóxicas, muy patológicas y que no puede llevar a ningún puerto bueno. Entonces toman postura. Yo personalmente pienso que no debiera ser así. ¿Otra pregunta, gente? Ya, pa. Ya empezaron el partido, así que... Bueno, gente. Nos vemos en 15 días, que pasen todo bien. Están todos muy silenciosos hoy. Nos vemos en 15 Gustavo, días. no tenés nada que decir. No, profe.